Hola, bienvenidos. Esto es Jugada Crítica y yo soy Paola Pérez. La persecución política contra el movimiento Semilla en Guatemala está marcando el quiebre de la democracia en ese país. Un país que además se enfrenta a la peor ola de corrupción, pérdida del poder adquisitivo, caída del empleo, una tasa elevada de pobreza y también carencia de alfabetización, entre otros. El presidente electo, Bernardo Arévalo, se está enfrentando al Poder Judicial, en concreto al Ministerio Público, para lograr su asunción a la presidencia y gobernar en cumplimiento del mandato del pueblo que lo ha elegido como presidente de esa nación. Y es que ya llevan más de 5 días en un paro indefinido que pretende hacer retroceder las pretensiones golpistas de intereses de poder. ¿Cómo impacta esto en nuestra región? Hoy lo analizamos. Inicia la jugada. Más de 50 carreteras en ese país están bloqueadas y son cada vez más los sectores de la sociedad que se suman a estas protestas, exigiendo, entre otros puntos, la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras. ¿Cuál será la salida para esta nación sudamericana? Una oportunidad para remarcar precisamente ese llamado a que se mantenga la unidad nacional alrededor de una protesta pacífica de rechazo a los intentos de violentar el proceso electoral y constitucional. Se mantiene la preocupación por el asalto que se está haciendo desde el Ministerio Público al Tribunal Supremo Electoral y la agresión que se está haciendo en contra nuestra, y la decisión de convocar a una reunión, a una sesión del Consejo Permanente el martes de la próxima semana, donde otra vez será revisado el caso Guatemala a partir de un informe que él está preparando. Puesto que la estabilidad política y social del país está ahorita en riesgo dado estos acontecimientos. Violar la cadena de custodia es algo muy grave y si no se ve así lo lamentamos muchísimo. La circunstancia de que emane de un órgano jurisdiccional no significa que sea legítima o legal, porque se está cometiendo muchas ilegalidades que atentan contra el orden electoral. Que renuncien esos corruptos, Consuelo Porras, Rafael Curuchiche, el juez Orellana y por supuesto nuestro pez gordo Yamatei. Estamos hartos de la corrupción en este país, estamos hartos de ese sistema y lo vamos a defender de cualquiera. Nosotros ya llegamos al extremo de que hemos perdido tanto que hemos perdido el miedo. Vamos a hacer una pequeña línea de tiempo para revisar esos datos claves que han marcado estas protestas en Guatemala a favor del presidente electo Bernardo Arévalo y en defensa de la democracia. Guatemala lleva 4 días de protesta esta semana. Organizaciones sociales y estudiantes universitarios desde este lunes se han movilizado sobre todo la región occidental del país a causa de las denuncias por el presidente electo, Bernardo Arévalo, por persecuciones de la Fiscalía de la Nación en su contra. Los protestantes, que han cerrado vías estratégicas y carreteras fronterizas, solicitan la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y del jefe de la Fiscalía contra la Impunidad, Rafael Curuchiche, a quienes le añaden las acciones en contra del presidente Arévalo. Este miércoles la Corte Suprema rechazó el recurso de amparo contra la fiscal general y un juez que ordenaron allanar un centro de votación y revisar las cajas con las papeletas de las elecciones de junio que buscaban proteger los resultados de los comicios y frenar lo que considera un plan de golpe de Estado para evitar que asuman el próximo 14 de enero. Desde el 12 de julio la Fiscalía ha buscado suspender el Partido Sociodemócrata Movimiento Semilla, ganador de las elecciones. Ante los hechos de crisis en el país de América Central, el presidente electo se reunió este martes con asesores del gobierno de Joe Biden, donde a través de un comunicado manifestaron el apoyo de la Casa Blanca a las elecciones de Arévalo y la voluntad del pueblo guatemalteco. Asimismo, como parte de su visita a Washington, Arévalo se reunió el 4 de octubre con Samantha Power, la administradora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, quien expresó su apoyo para una transición pacífica y democrática del poder en la ciudad de Guatemala. También en Estados Unidos se reunió con el senador republicano
republicano Bill Cassidy con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, así como con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Ilan Goldfang, entre otros funcionarios de alto nivel. Es de resaltar que la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, junto a otros miembros de la Fiscalía, han sido agregados a la lista de actores corruptos y antidemocráticos de Estados Unidos, acusados de socavar la justicia en el país centroamericano. Vamos a ubicar por esta razón en nuestro mapa al país donde centra nuestra atención y también nuestro análisis geopolítico. Guatemala, país rico lleno de pobres. Con una superficie de 108.889 kilómetros cuadrados, la República de Guatemala se encuentra enclavada en el extremo noroccidental. De Centroamérica al norte y al oeste limita con México, al suroeste con Honduras y El Salvador y al este con Belice. La nación tiene una posición geoestratégica por su conexión con el mar a través de dos océanos que la comunican con el resto del mundo: el Pacífico por su límite sur y el Atlántico por medio del Caribe. Además, se encuentra a una distancia geográfica clave entre el norte y el sur del continente americano. Su capital y urbe más poblada es Ciudad de Guatemala. Es considerado el país más poblado de América Central con más de 16.301.286 habitantes. Históricamente a Guatemala se le conoce como el corazón del mundo maya. Fue allí que comenzó a desarrollarse este pueblo originario. En 1523 llegaron por primera vez los conquistadores españoles, quienes trajeron consigo todas las consecuencias de la colonización. Hernán Cortés y Pedro Alvarado conquistaron la zona en 1524. 3 años después, en 1527, se fundó la primera capital con el nombre de Santiago de Guatemala. Ya para 1542 se había convertido en la Capitanía General de Guatemala, bajo la dependencia del Virrey de México. Aunque el 15 de septiembre de 1821 el territorio proclamó su independencia, fue rápidamente integrada al Imperio Mexicano, de Iturbide hasta 1823, año en que se recuperó su autonomía para unirse a las Provincias Unidas de América Central, constituida hoy en día por Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Esta federación se disolvió en 1839, tras una revuelta dirigida por el guatemalteco Rafael Carrera, quien fue proclamado presidente vitalicio en 1854. Justamente por ese proceso complejo colonial, Guatemala posee una cultura proveniente del legado maya y el aporte español. La nación tiene gran variedad de climas, debido a su relieve montañoso de origen volcánico, que constituye un 60% del territorio que va desde el nivel del mar hasta los 4.220 metros de altitud. Además, es excepcional en términos de diversidad biológica. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, se le considera el quinto punto de acceso de biodiversidad en el mundo. Como recursos naturales importantes destacan sus suelos extremadamente fértiles y la presencia de hierro, petróleo, oro, níquel, plomo, zinc y cromita. La relativa estabilidad económica a la cual alude al Banco Mundial cuando se refiere a esta nación se centra en la agricultura, ganadería, minería, las industrias básicas y el turismo, pero no se evidencia en la educación de la pobreza. Tiene un PIB per cápita de $9.412. Es la quinta economía más pobre de América Latina y el Caribe, con tasas de desigualdad y pobreza persistentemente altas. Asimismo, se suma que posee la sexta tasa más alta de desnutrición en el mundo y la mayor en el continente, donde al menos el 47% de los niños menores de 5 años se ven afectados. Prueba de ello es que en el 2019 el país ocupó el número 68 con respecto a la seguridad alimentaria. Resalta además la escasa inversión pública en educación, salud y otros servicios básicos que hacen que más de 3 millones de ciudadanos carecen de estos fundamentales servicios, sobre todo en las áreas rurales, con una alta población indígena. La cobertura de agua potable es de 60.7% y de saneamiento del 40.5%, según el Censo Nacional del 2018. Marcamos la primera pausa en esta jugada crítica. Con ella le compartimos nuestra jugada estratégica a través de esta red social X, Paola P. Telesur, jugada crítica, 2 cuentas a su disposición. Hoy le preguntamos, Guatemala encara un golpe de Estado en marcha. ¿Cómo impacta esto en la región? Participe con nosotros, recuerde que su opinión nos interesa. Al regreso vamos a compartir sus respuestas en directo y a someter este tema al análisis. No se lo pierda.
Vamos a revisar antes cómo se encuentra Guatemala, puertas adentro. La nación centroamericana de amplia población indígena posee una tasa de pobreza de 57%. De este número, un 22% se encuentra en pobreza extrema. Según la organización United Way Guatemala, estos datos corresponden sobre todo a la población rural, indígenas y mujeres. Guatemala ocupa el primer lugar de casos de desnutrición crónica en América Latina. El fenómeno ha afectado a un 6,46% de menores de 5 años, solo comparable con Yemen, según la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. En medio de la pandemia por COVID-19 iniciada en 2020, la nación presentó la tasa de mortalidad más alta de Centroamérica por cada 100.000 habitantes. En su momento, el Banco Mundial explicó que a raíz de la crisis sanitaria, 1 millón de personas cayeron en la pobreza. En noviembre de ese mismo año se desarrollaron en Guatemala una serie de manifestaciones sociales tras la aprobación de un presupuesto que escalaba a la cifra de $12.800 millones, siendo el mayor de toda su historia republicana. Según los guatemaltecos, el monto tenía como objetivo aumentar los fondos de las empresas constructoras y a los diputados, lejos de resolver los problemas del pueblo. Con la consigna "No somos un país pobre, somos un país empobrecido", se lanzaron a las calles pidiendo derogar el polémico proyecto, así como para exigir la renuncia del entonces presidente Alejandro Yamatei. A todo esto se suma que Guatemala encara un ecocidio causado por la industria de palma africana que representa una amenaza para las reservas naturales y acuíferas del país centroamericano. Por otra parte, el paso de las tormentas tropicales a consecuencia del cambio climático en los últimos años han dejado a más de 2,5 millones de personas afectadas en toda Centroamérica, siendo el territorio guatemalteco de Alta Verapaz el más afectado con una cifra de 100 muertos a causa de los deslizamientos de tierra, mientras que en otras zonas del país se contabilizaron cerca de 50 muertos, lo cual agravó aún más el incierto panorama social de esta nación. Vamos a someter este tema al análisis. Nos acompaña nuestro invitado desde Guatemala, Sandino Asturias, analista internacional, politólogo. Qué placer conversar nuevamente con usted. Sandino, gracias por atender nuestra llamada. Igualmente. Sandino, igualmente, Paula, un abrazo. Un abrazo para usted. Sandino, un panorama complicado para Guatemala, con estadísticas realmente en líneas rojas, si hablamos en temas estrictamente económicos y de impacto social. ¿Cómo revertir esta situación en medio, además, de un golpe de Estado en marcha, y si realmente se puede denominar como un golpe de Estado lo que hace el Ministerio Público contra el Movimiento Semilla y el presidente electo Arévalo? Totalmente. Mira, estamos, todo lo que es la estadística, el nivel de pobreza, de hambre y todas las connotaciones y los impactos sociales que ha tenido el modelo económico, político y social de Guatemala. Hay que agregarle que tiene la economía más grande de Centroamérica y además el país más desigual de América Latina. Es decir, no es que no haya recursos, hay muchos recursos, sin embargo, estos recursos siempre han estado mal distribuidos. Entonces, sí estamos en un intento de golpe de Estado, pero sobre todo en la voluntad de la sociedad expresada en acabar con ese pasado que nos convoca, ese pasado que tiene esas cifras vergonzosas para cualquier Estado. La sociedad ha decidido cambiar eso. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, pues hace 2 meses le dio la presidencia a Bernardo Arévalo, un hombre íntegro, intachable, y que va y plantea el combate a la corrupción, que es una de las molestias sociales más importantes. Pero lo segundo, que es lo que estamos viendo hoy, es que la población originaria, la población indígena, junto a los sectores urbanos, están planteando este proceso de transformación ante la amenaza de que no quieren entregar el poder. Entonces, es efectivamente las acciones del Ministerio Público y las acciones ahora sumados de la Corte de Constitucionalidad, lo que nosotros le llamamos el pacto de corruptos que tienen la institucionalidad cooptada, están tratando de boicotear primero el resultado electoral y ahora el
proceso de exigencias de la renuncia de la fiscal general a través de hoy, hay 53 bloqueos en el territorio nacional. Es decir, cada día se suman nuevos procesos de lucha, y estos procesos es afectar grandemente a las empresas mayoritariamente fuertes que están financiando el golpe para que se ceda y para que podamos, primero, tener una transición pacífica y segundo, que pare el golpe de Estado en curso. Esto, Sandino, marca una radiografía sumamente interesante desde el electorado bajo esta mirada. Un país y una sociedad que se ha cansado de un mismo modelo de gobierno, de lineamientos que no han transformado en lo estructural ni el crecimiento económico, menos el área de salud, ni educación, ni infraestructura, y podemos seguir sumando datos. Esto también es un mensaje potente que envía Guatemala en medio de procesos electorales que vive además nuestra América Latina. Hay que poner énfasis y atención en este fenómeno porque la gente prefiere salir de todo este proceso que ha ido arrastrando durante años en la vida democrática del país, ligada, como tú nos decías, a la corrupción, y quieren un cambio, esta vez de Arévalo, más allá del perfil que tenga el candidato y de las alianzas que pueda lograr. ¿Esto es así? Así es. Es decir, estamos en un proceso, en primer lugar, mayoritariamente, efectivamente, de hartazgo de estos gobiernos de derecha extrema y corruptos que han gobernado 69 años este país. Hay que hacer una referencia histórica de los 69 años, que es cuando Estados Unidos y Castillo Armas invaden Guatemala para sacar a un gobierno democrático que junto a Arévalo y Arbenz hicieron la primavera democrática pretendiendo modernizar el país. 69 años de gobiernos de derecha, militares y corruptos han hecho que esta sociedad se organice, esta sociedad entienda lo que quiere, y lo que estamos viendo es una lucha estratégica de largo plazo, de transformación, en donde uno de los elementos es Arévalo presidente. O sea, que no permitir que Arévalo no tome posesión. Eso es lo que la sociedad en su conjunto, hoy, pueblos originarios a la vanguardia de lo que está pasando hoy, es la transformación de este país que tuvo su primavera democrática y hoy tratan los perdedores de la elección, la derecha extrema, la derecha corrupta, de intentar este golpe de Estado. Por lo tanto, la sociedad se ha movilizado y el día de hoy tienen paralizado el país, y el día de hoy hay un proceso de lucha y profundización de la transformación que necesita este país. Hablemos de los escenarios. Primero, identifiquemos a los jugadores dentro de este proceso. Nos mencionabas la fiscal general Consuelo Porras. Miembros también, algunos de la Corte de Constitucionalidad, que se negaron en su momento a brindar garantías para que este hoy presidente electo pues pueda seguir desarrollando esta transición, a la cual también ha llamado el Ejecutivo Yamatei, curiosamente, para que continúe bajo, lo voy a entrecomillar, términos de normalidad. Pero esta situación se genera solamente por disputas de poder internas, ¿o crees que hay injerencia externa, pero de quiénes y con qué intereses? Bueno, aquí debo recordar que los grupos de extrema derecha guatemalteca se potenciaron efectivamente en algún momento de la historia mala con sectores republicanos trumpistas. Esto les dieron ala y les dieron fuerza a estos sectores fascistas dentro de Guatemala. Y entonces por eso hoy estamos enfrentando un intento de golpe de Estado, porque estos no aceptan de ninguna manera que fueron derrotados electoralmente. Entonces la extrema derecha ha estado intentando conspirar, utilizando, para poner los actores, al Ministerio Público como la herramienta principal, la Corte de Constitucionalidad, que los acuerpa y los apoya. El presidente de la República claramente es uno de los articuladores de este golpe,
a pesar de su demagógica intención de transición pacífica, y algunas otras cortes. Lo que vemos es que este impacto electoral, esta fuerza social que se ha dado, ha hecho que algunas de las instituciones que formaban parte del pacto, como el Tribunal Supremo Electoral, hoy está con la población, hoy está con el resultado electoral, y por eso se le está criminalizando y por eso se le está atacando. Es una venganza dentro del pacto de que el tribunal se volvió a favor de la ciudadanía. Entonces, estamos en este momento entre conflictos internos dentro de poderes del Estado, donde todavía el presidente tiene influencias en algunas de las cortes, como se ha demostrado el día de ayer, la Corte de Constitucionalidad apoyando el golpe y apoyando la represión contra los bloqueos, y por otro lado tenemos un ejecutivo claramente vinculado al golpe. Aquí la intención, y por eso se le llama golpe, es no permitir que Arévalo tome posesión el 14 de enero, o si toma posesión sea muy débil para no impulsar los procesos de cambio que se necesitan. Pero ahí está la población, ahí están los pueblos originarios, planteando que no se les va a permitir que este golpe llegue a las últimas consecuencias, porque será este pueblo el que va a acompañar a Arévalo en los procesos de transformación que necesita el país. El otro escenario, ¿cómo ve Guatemala el apoyo de Estados Unidos? Muy abierto, desde la Organización de Estados Americanos, desde el propio gobierno, reuniones telemáticas con el secretario de Estado Antony Blinken, estuvo en el Congreso. Este acercamiento, y de la Unión Europea, me olvido este otro jugador, este acercamiento no pone en entredicho también quizás lo que ha recogido Arévalo en las urnas y ese cambio de paradigma que además maneja a Guatemala en su política exterior, ¿o cómo lo están analizando? Bueno, creo que el mundo que acompañó, la comunidad internacional que acompañó el proceso electoral, que fue invitada por el gobierno justamente porque creyeron que ellos ganarían la elección, la comunidad internacional ha sido testigo directo de este proceso de cambio y transformación. O sea, no podemos, tenemos que decir que este proceso de acompañamiento internacional parte de la observación electoral en el terreno que hubo en el proceso electoral. Lo segundo es que apoyar el golpe de Estado, que cualquier país internacional que se atreva a apoyar el golpe de Estado, lo que está apoyando aquí es un caos y un desorden nacional que no le conviene a nadie. Creo que en estas análisis geoestratégicos, todo el mundo civilizado le conviene que Guatemala haga una transición pacífica y que esto no llegue al caos desconociendo a Arévalo o habiendo un golpe de Estado. O sea, nos parece que esto internacionalmente se ha consolidado. Y también debo decir que no ha sido muy conocido internacionalmente que primero Arévalo fue al Grupo de Puebla, que son los gobiernos de izquierda de América Latina, y recibió todo el respaldo de los países de izquierda latinoamericana. Es decir, lo que estamos viendo es un cambio en la política exterior. Arévalo está hablando con todo el mundo que hay que hablar y que no está sometiendo su agenda a ningún interés particular ni ninguna potencia en particular. Lo que se está viendo es un Arévalo que aquí ya fue muy criticado por haber ido a reunirse con el Grupo de Puebla, con López Obrador y con todas las personas que integran el Grupo de Puebla, porque es la izquierda latinoamericana que le dio todo su respaldo. Entonces, estamos en esta disyuntiva. Yo estoy completamente seguro que si el presidente de Estados Unidos sea Trump, no estaría en esta posición, pero lo que le interesa al mundo en general es que aquí haya tranquilidad, paz social, y eso solo se logra con el reconocimiento de Arévalo y la transmisión de mando realmente en paz
y que se pueda comenzar una nueva era para Guatemala, donde estas presiones o estos conflictos en los cuales nos han metido todos los gobiernos de derecha puedan transformar a un país que se abre al mundo de otra manera y sobre todo prevaleciendo los intereses nacionales. ¿Tú crees, Sandino, que el hecho de que esta nueva era, como la marcas de relaciones internacionales que pueda marcar Guatemala con distintos socios y actores, sin condicionamientos, nos dices tú, pero con respeto de su soberanía y autodeterminación, podría cambiar las reglas del juego en un tema que también es crucial para Guatemala, como es la migración? Bueno, este es uno de los intereses claramente de Estados Unidos, el tema de la migración y cómo se enfrenta esta problemática que no solo es de Guatemala, pero Guatemala es uno de los principales actores en este proceso migratorio. Somos país de origen, país de tránsito, incluso país de destino. Es un lugar geoestratégico fundamental para la migración. La diferencia es como el gobierno pasado ofreció represión contra los migrantes, es lo que ha ofrecido el presidente se ufana de ser un matacaravanas, o vamos a entrar en una dinámica distinta donde la migración es un derecho y vamos a tratar el tema de la migración con temas humanitarios, y si la migración debe atenderse por las causas, es decir, el desarrollo económico. En eso creo que hay una gran coincidencia con lo que está planteando el presidente de México, López Obrador, en la primera reunión con Arévalo, de que hay que cambiar totalmente y radicalmente el enfoque de la atención a la migración, porque primero es un derecho según las leyes guatemaltecas y segundo es un tema de carácter humanitario y social, no es un tema de represión y seguridad. Esto también marca esa guerra interna que se desarrolla contra el presidente Arévalo. Para proyectar todo esto tiene que haber un presupuesto de la nación y ya se le calificaba de manera mediática como un terrorismo fiscal el que pretendía implementar el movimiento Semilla a la cabeza de Arévalo, porque pedía un incremento de presupuesto, pero para destinar en lo que ya nos decías, educación, salud, atención a migrantes, prácticamente una nueva reingeniería. Esto también va a imposibilitar el desarrollo, es decir, se mina tanto por dentro que le va a ser difícil gobernar a Arévalo. ¿Lo ves así? Bueno, yo creo que el respaldo de Arévalo no va a ser de partidos políticos de derecha. No veo que ese sea sus aliados, pero sí la sociedad en su conjunto. Y yo creo que así como están manifestándose ahora evitando el golpe, habrá que ir acompañando esos procesos de transformación con la movilización social. Es decir, no es un país que va a cambiar fácilmente, es un país que ha sido cooptado por las élites económicas, ha sido un país que se ha corrompido hasta sus estructuras más profundas y por lo tanto un proceso de cambio y transformación, un proceso histórico de 69 años de ser gobernado por militares y derecha corrupta, significa una forma distinta de relacionarse con la sociedad. Y esto va a tener que ser acompañado por la sociedad, va a haber que crear nuevas formas y relaciones de poder. Hay sectores económicos que se han fragmentado en esta crisis, hay ciertos sectores que empiezan a ver que no es posible seguir caminando en esta ruta del golpismo, ni tampoco en la ruta de la extrema derecha corrupta como nos quisieron imponer. Entonces es una esperanza, es un desafío histórico, es una gran responsabilidad que la sociedad le ha dado a Arévalo y esperamos que esto continúe porque este es el inicio de una lucha, el inicio de un proceso de transformación, no es el final, ni el proceso electoral es el final, es el comienzo. Porque por supuesto que va a haber resistencias, por supuesto la derecha hará todo lo posible para que sea un mal gobierno, porque ellos pretenderán volver a retomar el control del poder político y depende de la sociedad que esto se consolide. 53 puntos de bloqueo, nos decías, de 19 departamentos de los 22 que contempla esa nación centroamericana.
prácticamente una nación paralizada. ¿Cuál va a ser la salida? ¿Cuál es el escenario más peligroso? ¿Que se desate una guerra interna civil será? Porque la salida es la exigencia de la renuncia a la fiscal, pero ni siquiera hay un pronunciamiento real de la autoridad del Ministerio Público. ¿A qué se encamina Guatemala? Bueno, yo creo que al final de esta es una demostración de fuerzas, ¿verdad? Por un lado, el gobierno pretende, con la resolución de la Corte de Constitucionalidad de ayer, reprimir los bloqueos. O sea, tiene el aval de la Corte para utilizar la fuerza pública y desalojar los bloqueos. Los bloqueos son, no sé si han visto escenas, son miles de personas. Entonces, no es tampoco una aventura en la cual se quieran meter, porque puede ser que no salgan de esa aventura de reprimir al pueblo. Sin embargo, es un escenario que se puede dar. Creo que la salida siempre será dialogada y negociada. Creo que al final de cuentas nos están llevando a una crisis política que tiene que haber un proceso de negociación para que haya paz social. Para eso debería servir la transición, para eso deberían servir las instituciones de gobierno y el nuevo gobierno entrante para entrar en un proceso de acuerdos nacionales, acuerdos básicos, pero es evidente, y es la demanda principal, que estos acuerdos incluyen, para empezar, con la salida de la fiscal general y el fiscal Curruchiche. Eso es como una condición básica de cualquier diálogo. Pero al final creo que el diálogo, y en eso los pueblos originarios han sido maestros en manejar el diálogo con el Estado para encontrar soluciones y salidas. Me parece que estamos en medio de una confrontación de fuerza y de poder, donde la población ha demostrado mucha fuerza y mucha capacidad de movilización y mucha capacidad de articulación. El Estado pretende tener una herramienta de represión, pero al final esperamos que esto se solucione por la vía negociada para que se le dé paz social al país y poder tener una transición verdaderamente pacífica y ordenada. Ahí hemos identificado junto a Sandino Asturias quiénes son los jugadores dentro de este golpe de Estado en marcha, además de los intereses que se manejan para impedir no solamente que Bernardo Arévalo asuma la presidencia, sino que pueda cumplir su plan de gobierno. Ha sido, como siempre, un placer conversar contigo, Sandino. Gracias por estar en esta jugada crítica. Igualmente, Paula. Un abrazo. Vamos nosotros a marcar la pausa con nuestra jugada estratégica de hoy. Tiene que ver con el tema de Guatemala. Le preguntábamos, Guatemala está encarando un golpe de Estado en marcha. ¿Cómo impacta esto en la región? A través de @PaolaPTLSur y @Jugada Crítica. Vemos lo que comparten nuestros usuarios. Ahí lo leemos. José Carrero Márquez dice, se está poniendo en marcha el Plan Cóndor con otros ingredientes muy sutiles. Nada es casual. Perú, Ecuador, Guatemala están siendo intervenidos por el tío Sam. Como dije, muy sutil. El Comando Sur ya ha advertido que se alinean o caen. Al regreso vamos a profundizar el tema de análisis. Ya volvemos. Vamos a revisar cómo se inserta Guatemala en el tablero geopolítico mundial. Guatemala posee una importante ubicación estratégica. Enclavada en el corazón de Centroamérica, compone una ruta comercial de interés principalmente para Estados Unidos, que desde el siglo pasado ha profundizado su injerencia en la zona a través de la doctrina Monroe. En 1954, la CIA colaboró para derrocar al entonces presidente Jacobo Arbenz, después de que el mandatario ordenara nacionalizar las tierras de la United Fruit Company como parte de su reforma agraria. Desde entonces, Estados Unidos ha tutelado la política del país centroamericano. Más recientemente, en 2019, la administración de Donald Trump obligó a Guatemala, El Salvador y Honduras a firmar un acuerdo en materia migratoria para frenar lo que consideraba una invasión. El acuerdo facultaba a la Casa Blanca para enviar a Guatemala solicitantes de asilo de terceros países mientras se gestionaba su proceso.
Luego de que la Corte Constitucional obligara a llevar el pacto al Congreso en julio de ese año, el entonces presidente Jimmy Morales suspendió una reunión con Trump, quien lo amenazó con imponer gravámenes a las exportaciones guatemaltecas y a las remesas familiares si la nación no firmaba. Tras estas advertencias, el entonces ministro de Interior guatemalteco, Enrique Tegenhardt, firmó el acuerdo en presencia del mandatario estadounidense. Diversas ONGs denunciaron que los migrantes sufrieron tratos degradantes mientras estuvieron en custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Asimismo, alertaron que estas condiciones inducen a que los solicitantes abandonen el proceso de regularización. Más tarde, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, apoyó un diálogo inclusivo entre todos los sectores de la vida nacional, al tiempo que alentó la postura del fortalecimiento institucional del país. De esta forma, se desvinculó de la crisis social en Guatemala luego de que el presidente Alejandro Giammattei invocara la Carta Democrática Interamericana. El gobierno de Giammattei y su antecesor Jimmy Morales fueron abiertamente defensores de Jerusalén como presunta capital de Israel. Con esa postura avalaron la política de apartheid a la que ha sometido el Estado sionista al pueblo palestino. Las relaciones entre estos dos estados son más cercanas de lo que se piensa. El agente israelí Ari Ben Menashe reveló en su libro que Estados Unidos, bajo órdenes del presidente Reagan, ordenó la entrega ilegal de 6 helicópteros al ejército de Guatemala. Lo anterior se comprobó en noviembre de 2016 en el juicio contra el general Manuel Bendito Lucas García, ex jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Terrestres del país centroamericano, acusado de genocidio. En 2019, Guatemala e Israel mostraron un interés de impulsar un tratado de libre comercio. Asimismo, el país formó parte del autodenominado Grupo de Lima, que reunía a los países hostiles a Venezuela. Vamos a profundizar este tema de análisis, por ello vamos a recibir a nuestro otro invitado que nos acompaña en directo, Eddie Cooks. Él es director jurídico de Acción Ciudadana, capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional. Eddie, ¿cómo está? Doctor, gracias por su tiempo para esta jugada crítica. No, gracias por la invitación. Un saludo a todos los hermanos en Venezuela. A ver, ¿cómo destramar, si vale el término, resolver esta situación que además viene arraigada entre la postura de un ministerio público de seguir allanando al movimiento Semilla y hasta el Tribunal Electoral, que ha declarado que las elecciones y los resultados de la segunda vuelta pues son válidos? Empecemos por una explicación jurídica para poder entender cuál será la salida bajo esa legalidad. Bueno, yo creo que cualquier explicación jurídica va a partir del reconocimiento de derechos constitucionales, de la primacía, es decir, de que hay una constitución que es mayor ley, la mayor ley en cualquier país, y que prácticamente en Guatemala nos está respetando. Los ataques en contra del partido Semilla, pero especialmente contra el Tribunal Supremo Electoral, contra la voluntad popular, el ver imágenes dramáticas en la que magistrados de la más alta investidura electoral pues ruedan en el suelo empujados por fiscales, y aparte de ello ver a fiscales tratando de recontar boletas electorales, es decir, las boletas donde la gente emitió su voto, pues creo que ya estaríamos fuera de cualquier orden jurídico. Estamos hablando de una cuestión política y que lamentablemente vulnera los derechos constitucionales de la población en general. Es por eso que la gente se encuentra muy indignada. Bueno, en general nosotros nos encontramos muy indignados por esta violación reiterada a los derechos. Esto es resultado de un Estado cooptado, de un sistema de justicia cooptado, y que a pesar de esa cooptación, pues los grupos de poder, especialmente las mafias, la autocracia, pues prácticamente tenía bajo su control a las instituciones de justicia, y a pesar de ello, pues tuvieron, y creo que por eso también tuvieron un resultado adverso en las elecciones. El pueblo salió y decidió, y por eso es el ataque que se está realizando, y ahorita tiene en la calle a toda la gente en el país. Esto en cuanto a lo jurídico interno para resolver esta diferencia, pero con tintes políticos, lo decía nuestro entrevistado Eddie Cooks. Pero, doctor, esto también abre otras posibilidades. El hecho de lo que se está gestando en Guatemala podría tener implicaciones en nuestra región, teniendo una lectura ya más geopolítica. Sí, yo creo que hay una, ¿cómo diría?, una pandemia autoritaria que se está extendiendo en todo el mundo. Bueno,
ya independientemente de cuál es la postura política o ideología, lo que vemos es cómo en los países centroamericanos, por ejemplo, hay élites económicas que mantienen control y han mantenido control de los países desde la misma fundación y que pues llegan a un tope debido a esa condición extractiva que tienen, ese pensamiento extractivo en el que hay pues índices de desigualdad, de pobreza. Bueno, Guatemala tiene una macroeconomía magnífica, creo que así es una de las monedas más estables en el mundo, pero eso no implica que no haya pobreza en el país. En el país hay 70% de personas en situación de pobreza, el 75% de esas personas son pueblos indígenas, y todo es a raíz de la corrupción y porque estas mafias son las que dominan y ejercen el poder en el país. Y este panorama que además se acompleja por esta situación interna. ¿Cambiará su política externa? Porque aquí nos preguntamos todos, ¿qué interés realmente tiene Estados Unidos en Guatemala? Un país que además reconoce el manejo de Israel sobre territorio ocupado palestino, que aún reconoce a Taiwán y no a China, violando este principio fundamental de una sola China. Este es un panorama que se abrirá también para la nueva gestión, o la primera en todo caso, de Arévalo. Claro, bueno, yo creo que tienen un reto ahí geopolítico muy fuerte. Obviamente Estados Unidos es pues plantea una hegemonía en la región, tiene ciertas posturas y el gobierno de Guatemala ha sido de alguna manera complaciente con pues los intereses de Estados Unidos, especialmente pues este gobierno, por ejemplo, trasladó su embajada de Israel de Tel Aviv a Jerusalén, lo cual pues plantea ya una postura geopolítica. De alguna manera, incluso somos de los pocos países que reconocen a Taiwán en ese sentido. Pero más allá de eso, creo yo que hay una cuestión también de migración muy enraizada acá en los pueblos centroamericanos, en los que, pues de alguna manera, debido a las condiciones de subdesarrollo, de pobreza, la gente está saliendo a Estados Unidos, pues migrando, y pues parte de la economía de Guatemala es pues las remesas que envían los migrantes al país, es lo que mantiene la economía y esa macroeconomía que beneficia incluso a estas élites económicas. Entonces creo que por ahí podría ir un poco el análisis geopolítico y pues los intereses que tiene Guatemala, y ese es el reto que tiene que abordar también Bernardo cuando asuma el poder, o esperemos que asuma el poder. Los riesgos de recibir un espaldarazo del gobierno de Estados Unidos, es decir, un país que podría estar condicionado a una política estadounidense, con todo esto que ya nos ha relatado y que impacta también en este triángulo norte cuando hablamos de migración, sobre todo en Centroamérica. Bueno, yo creo que hay una postura de la comunidad internacional en general. Es decir, ya la comunidad en general, incluso todos los estados americanos, la Unión Europea, otros gobiernos en el mundo, están atentos de lo que pueda pasar en Guatemala respecto a cómo se tienen que respetar los derechos constitucionales, especialmente la voluntad popular. El gobierno de Bernardo, contrario a lo que ha pasado en mucho tiempo, décadas realmente, casi media centuria, pues no ha habido un gobierno progresista o de izquierda que pueda gobernar. Yo creo que es una oportunidad para Guatemala para posicionarse no solamente con la comunidad internacional, sino también para buscar vías de desarrollo. Creo yo que hay pues negociaciones, hay conversaciones, diálogos, consensos que tienen que lograrse desde todos los países, independientemente de cuál es la postura. La cuestión acá es que nuestro pueblo sea beneficiado. Y dentro de esta apertura también restablecer nexos de integración regional, porque Guatemala, ¿considera usted que se ha aislado o no en estos últimos años? Sí, en parte, bueno, digamos, la postura ha sido desde el gobierno, muy convenenciera. O sea, realmente Guatemala, para no pelearse con los poderes a nivel global, pues ha cedido ciertas decisiones geopolíticas. Pero más allá de eso, yo considero que sí, pueden haber consensos. O sea, independientemente de que pase, pues, tenemos al vecino México, que pues, el presidente también tiene una postura política más hacia los pueblos, y obviamente lo que se espera es que
estas decisiones geopolíticas o decisiones diplomáticas de relaciones exteriores puedan beneficiar al pueblo, independientemente de que obviamente hay intereses geopolíticos, pero lo que prima en este momento en Guatemala es que la población pueda tener acceso a mejores condiciones de vida. Ahora, sin embargo, el Parlamento de Guatemala se convierte también en otro foco de tensión para el futuro gobierno, con esta configuración que además está muy marcada en esta correlación de fuerzas. ¿Esto también impactará para un cambio real dentro y fuera del país? Así es, bueno, el Congreso se reconfigura en cierta medida, pero mantiene a los grupos de poder clásicos, dominados por mafias, por narcotráfico, y lamentablemente a eso se tiene que enfrentar Bernardo. Sin embargo, el poder del Ejecutivo acá en Guatemala es muy fuerte, digamos, tiene participación en varios espacios dentro del gobierno, incluso de intereses de los mismos diputados. Entonces, como estamos en pues en un gobierno o en un estado muy presidencialista, así fue diseñado el sistema guatemalteco, pues prácticamente ese es el temor que tienen estos grupos y pueden pues atacarlo o pueden generar algunos consensos. Eso depende de la destreza política que pueda tener el próximo presidente. Ahora, en medio de todo este movimiento de nueva era de relaciones internacionales y cooperación estratégica, ¿Guatemala preferirá estar cerca de Taiwán o se acercará más a una China que tiene también inversiones interesantes y de desarrollo para los pueblos de América Latina, sumado al tema del grupo BRICS, donde se convierte en un grupo en expansión y esto marca también unas nuevas reglas del juego? ¿Ha pensado el gobierno, está plasmado en su programa de gobierno, quizás sea la oportunidad, será otro de los retos a encarar? Sí, bueno, la postura de Bernardo cuando fue la campaña, pues era mantener las relaciones internacionales tal cual se encuentran. Estaban analizando igual, o sea, esa apertura creo yo que no es mala. Digamos, al final el país guatemalteco es muy pequeño, depende de esa estructura geopolítica en general y obviamente pues plantea un reto también para poder mantener las relaciones importantes para el país. Entonces, yo creería que el gobierno debe evaluar esas oportunidades. Pues Taiwán ha sido reconocido por pocos países en general en el mundo, deberían de evaluar esa conveniencia o ir con China. Yo creo que eso depende más de relaciones internacionales que debe definir el próximo gobierno. Ahora, esto también implica movimientos geopolíticos. El Salvador hace instantes nada más ha cerrado su vía terrestre que une a Guatemala en medio de estas movilizaciones en resguardo a la democracia, han dicho, en rechazo a un golpe de Estado en marcha. ¿Cómo reciben los guatemaltecos la postura del apoyo de unos, pero el rechazo de otros, en medio también de este nuevo balance? ¿Tendrá acciones por detrás? Bueno, mira, acá la percepción que se tiene de la comunidad internacional es que ha brindado un apoyo contundente hacia la voluntad popular. Digamos, todos los embajadores del Consejo Permanente de la OEA, por ejemplo, han manifestado su rechazo a estos ataques que está realizando el Ministerio Público en contra del Tribunal Supremo Electoral. Han planteado que el Ministerio Público se ha excedido de sus funciones constitucionales. Han planteado que se ha criminalizado a pues activistas de derechos humanos, a periodistas, etcétera. Prácticamente estamos viendo cómo la comunidad internacional, al menos, o lo percibimos acá, es sensible a toda esa represión que hemos estado sintiendo en los últimos años y por eso mismo, pues, se mantienen esas relaciones. Incluso el día de ayer, por ejemplo, las comunidades indígenas plantearon ciertas peticiones a la comunidad internacional para limitar esta represión o posible represión que pueda venir más extrema por parte del gobierno de turno, que, dicho sea de paso, ha violentado los derechos de las personas durante estos 4 años, incluso reprimido varias manifestaciones. Quiero agradecerle al doctor Eddie Gux por habernos acompañado en este análisis y por explicarnos cuál es el camino jurídico para poder resolver esta situación en primera instancia y después el impacto también geopolítico que tiene lo que está sucediendo en ese país, con un golpe en marcha en medio del resguardo de la democracia y el respeto al voto, que es lo que demandan hoy organizaciones sociales y pueblos indígenas en esa nación centroamericana. Gracias, doctor, por su tiempo para esta jugada crítica. A la orden. Finaliza el programa, cerramos por ello nuestro tablero geopolítico. Ha sido un placer, como siempre, acompañarles. A nombre de toda la producción de Telesur, nos despedimos. Será hasta un próximo encuentro.